3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy vamos a iniciar en Cuba y su historia una programación de toda la República de Cuba, y para empezar vamos a comenzar obviamente con la guerra hispanoamericana que produjo la famosa derrota de España y el triunfo de Estados Unidos. Para adentrarnos en esta situación clave en la República de Cuba, tenemos obviamente al profesor e historiador, gran amigo, Félix Cruz Álvarez. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de seguir participando. Sí, en esta escuela de cubanía. Este programa, ¿por qué nos adentramos en esta temática tan fuerte, tan importante en todo el proceso de Cuba? Bueno, porque Cuba, lamentablemente, lo decimos, está en un momento de su historia también de transición sobre una república fracasada, como es el comunismo en Cuba, y que ha dejado al país en la miseria, que ha dejado al país en una situación que da pena ver a Cuba en este momento. Y para entrarnos en lo que va a pasar o lo que está pasando, es importante recordar la guerra hispanoamericana, Félix. Entonces le damos la bienvenida con nosotros al profesor Félix Cruz Álvarez. ¿Cómo estás? Aquí, muy bien. Pues comenzando. Comenzamos porque es indispensable entender la guerra hispanoamericana, porque hay sinominias en estos momentos, hay parecidos con lo que está pasando con la crisis cubana y el interés de Estados Unidos, que lo tuvimos también en la guerra hispanoamericana, de meternos en la situación de liberar a Cuba de una situación tan grave, y ahora parece parecido. Así que ahí te dejo un poco la introducción de la problemática de lo que ocurrió hace años y lo que está pasando ahora. Bueno, fíjate, Alberto, curiosamente estas palabras tuyas me traen inmediatamente a la mente dos proposiciones de dos grandes filósofos. Una quizás de que era el padre de la filosofía de la historia, Vico, Jean Baptiste Vico, del siglo XVIII, que él dice que la historia era corsi e ricorsi. Ocurre, retorna y vuelve a ocurrir. Claro. Y el otro, George Santayana, el gran filósofo hispano-norteamericano, que murió en Italia en 1952, que decía que aquello de que los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla. Claro. Me trajo eso a la memoria y a sufrirla. Sí, por la circunstancia especial que tú señalas, que hemos llegado a una coyuntura histórica que, aunque no en sus aspectos que pudiéramos decir adjetivos, en su esencia es lo mismo que ocurrió cuando la crisis cubana de 1898, que dio fin al dominio de España sobre sus colonias en América. Ahora también es la intervención de los Estados Unidos en ese proceso hispanoamericano, del cual van a resultar distintos estados de tipo político para distintos países. Puerto Rico, como Filipinas y Cuba. Que, entrando ya en materia, ¿qué ocurre? Está la guerra de independencia en Cuba, la que comenzó en el año 1895, la del grito de Baile, la que dicen la guerra de Martí. Pero ya estamos en el año 1898. Ya desde el año 96 en Cuba han pasado los horrores de la reconcentración de Weyler, que le costó la vida a miles y miles de campesinos cubanos que morían de hambre en las calles de las ciudades. Y el daño que esa guerra le costó a la historia cubana. La cuarta parte de la población de la isla, de la población cubana, murió en esa guerra. Sí. Murió en esa guerra. En un país que fue
para seguir las palabras y la orden de Maceo y de Máximo Gómez, los dos héroes epónimos del Ejército Libertador, guerra arrasada, desde Maicí hasta Mantua, en Pinar del Río, todo el país. Ya cuando llegó el año, la etapa final aquella, ya las tropas españolas estaban nada más que reducidas a la guarnición de las ciudades. La nación era un desierto quemado, campos, industrias, ingenios azucareros, muchos pueblos, era fuego, a fuego. Cuba era un erial. Entonces, siempre hubo en los Estados Unidos una emigración, un exilio cubano poderoso desde la época del padre Varela, que fue cada vez ganando más fuerza ese exilio, sobre todo cuando se produce la Guerra de los 10 años, que ya se constituye el gobierno de Cuba en armas, que ya tiene representación diplomática con Morales Lemus, y que crea entonces representación del gobierno de Cuba en armas, cuyo último presidente va a ser el que más tarde sería el primer presidente de la República de Cuba, el doctor Tomás Estrada Palma, un pedagogo ilustre, que en el año 1877 fue capturado en Cuba, presidiendo el gobierno de la Revolución, el gobierno de Cuba en armas, y enviado preso a España, liberado después del Pacto del Sajón, vino a Estados Unidos y se desarrolló una carrera en Valley Forge, una escuela, y era un pedagogo. Pues bien, todas esas circunstancias, siempre hubo lo que era la Junta Patriótica de los cubanos, ligado con la Junta Patriótica de Betances en Puerto Rico. Claro. Y estaban Rizal, que representaba el ideal independentista en Filipinas. Entonces, ya en el año 1897 prácticamente en Cuba había lo que pudiéramos llamar en inglés un stand-by. Ya no había guerra. Máximo Gómez estaba en su cuartel general aquí en Las Villas. Cada uno, ya había muerto Maceo, ya se había terminado la invasión, ya Ríos Rivero había sido preso por los españoles. Y entonces había un estado y había un movimiento de opinión, sobre todo después de la salvajada de Weyler en los Estados Unidos, del cual fue cabeza muy dirigente el periodista norteamericano Horacio Rubens, el gran amigo de Martí. Y estaba también aquí Enrique José Barón en el diario Patria. Estaban las conexiones que tenían ellos con congresistas y políticos norteamericanos y con otros gobernantes de Hispanoamérica que ejercían una presión cada vez mayor sobre el gobierno de los Estados Unidos, donde había dos tendencias. Una de congresistas que querían la anexión de Cuba a los Estados Unidos y otro que querían la independencia de Cuba como república. Pero ambos buscaban, obviamente, separar España, quitar España de América y de América, porque era el comienzo del Plan del Águila. Claro. Era el comienzo del Plan del Águila, que Martí decía que el águila no se extienda sobre nuestra tierra de América. Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza a fomentarse todo eso y muy brevemente fue un proceso largo que tomó mucha política, mucho conciliábulo, mucha cabildeo, como se dice ahora, y se consiguió que el Congreso de los Estados Unidos, bajo el presidente McKinley, aprobara una que se llamó la Resolución Conjunta. Que por cierto, McKinley tenía fama de ser un hombre muy honrado, pero muy lento para llegar a la conclusión final. Meditaba mucho, inclusive en la política local. Él tenía inclusive reformas progresistas que le tomó mucho tiempo tomar. Y fue muerto, lo mató un anarquista después en el año 1901. Pero con la resolución conjunta, que es extensa, pero tiene su esencia, dice, el pueblo de Cuba es y por derecho tiene que ser libre e independiente. Eso parece muy simple, pero ese fue el arma. Claro, pero ese fue el gran argumento. El arma que sirvió para moralmente los cubanos independentistas, que eran la mayoría, en la que después fue la Convención Constituyente para crear la nueva república, donde nada más que había 8 cubanos partidarios de la anexión y el resto presidido por Juan Alberto Gómez y Manuel Sanguilí, preconizaban la independencia, invocando que, porque había otros congresistas norteamericanos que decían es la oportunidad de anexarnos a Cuba, decían no, está vigente
La resolución del Congreso dice que Cuba ahí por derecho tiene que ser libre e independiente. Fue la que primó y fue que la hizo funcionar el general Leonardo Wood, que fue el hombre que durante 4 años, después de la breve interinatura de George Brooks, gobernó Cuba como gobernante provisional de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurre? Las relaciones entre Cuba y España comenzaron a agriarse. Ahí tenemos allá una de las fotos. Ese es el general Vara del Rey, que murió en la batalla del Caney. En Oriente. En Oriente, que fue y tuvo una muerte. Y ese es el presidente McKinley. El general Vara del Rey fue heroico, un militar español honorable. Sí. Murió, dirigió la batalla del fuerte de San Juan, cercado por los Y americanos. esa es la foto de Estrada Palma. Primer presidente de la República. Interesante. Vara del Rey perdió las piernas. Pero y es dirigió muy importante cómo Estados Unidos, que pudo haber aprovechado la coyuntura, y ahí tenemos a Bartolomé Mazó, general de la independencia. el gran general Mazó, Representante de los independentistas. sí, claro. Pero lo que quería decir es que Estados Unidos tiene o asume una posición muy clara en cuanto a defender la independencia de Cuba. No le interesaba comprar a En Cuba, ningún momento. Y a eso que había fuertes influencias, sobre todo, de industriales americanos aquí que instaban a la anexión por los intereses de la industria azucarera, sobre todo. Claro. Pero las relaciones se fueron agriando. La campaña contra el despotismo de la colonia era terrible. Hasta que un día, en febrero de 1898, el acorazado Maine de la Armada de los Estados Unidos entró a la bahía de La Habana, supuestamente en visita pacífica. Venían 200 y tantos marines. Ahí está la foto del Maine. Ahí está del Maine, entrando en la bahía de La Habana, en visita. Y ahí está ya después de la El explosión. 15 de febrero de 1898, de pronto, en medio de aquella paz todavía, la paz romana, Sí, sí. estalló el acorazado Maine en mitad de la bahía de La Habana, con la consecuente muerte de 235. Y esto aceleró el proceso. Marinos, ya ese fue lo que pudiéramos llamar la excusa. Claro. El motivo ya, que lo pudiéramos, el casus belli, la causal de guerra que se estaba esperando. Inmediatamente los Estados Unidos hacen la reclamación. España dice que ellos no tuvieron quienes cobraron, que fueron los americanos que pusieron la bomba. En ese pleito, Sí. el Congreso de los Estados Unidos le exige a McKinley la declaración de guerra a España. Entonces, se produce la declaración de guerra a España en febrero de 1898. Consecuencia, Bueno, la guerra que entonces hubo que enfrentar. ocurrió los Estados Unidos, que comenzaban su desarrollo como potencia marítima militar, enviaron frente a Cuba todo el poder de su escuadra moderna. La escuadra española no tenía los recursos tecnológicos de aquellos acorazados americanos. Entonces los puertos de Cuba todos fueron bloqueados, fueron bombardeados. En Cárdenas cayeron bombardeados no sobre la población civil, sino por ejemplo instalaciones militares que solían estar en fuertes fuera de las poblaciones. En La Habana hubo bombardeo, en Matanzas, en Cárdenas, en Cienfuegos. Entonces, la guerra ya estaba declarada, pero no fue solo eso. Empezó en Puerto Rico también. Allá fue el gobierno americano y le puso el mismo bloqueo al gobierno colonial de Puerto Rico. Y en Filipinas se da la batalla naval de Cavite, donde la escuadra norteamericana vence a la escuadra española y Filipinas es invadida por los Estados Unidos y pasa al estatus de colonia en aquel momento, igual que Puerto Rico. Claro, amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos hoy revisando un acontecimiento cubano y nos referimos a la guerra hispanoamericana. Es sumamente importante porque el acontecimiento, después de revisarlo en toda la dinámica de la historia, vemos que vuelve a ocurrir en Cuba algo similar a lo que hubo que enfrentar con los españoles, y me refiero con el comunismo cubano. O sea, el comunismo cubano
le ha hecho el mismo daño que hizo la colonia española en otra época, y cómo vemos ahora que se repite un acontecimiento y Estados Unidos igual reacciona para superar realmente toda esta situación de desastre económico que tiene Cuba y por supuesto de independencia, y libertad. E inclusive hay casi hasta claro, no son iguales, pero hay similitudes. La actitud de España antes de empezar la guerra fue la de negarse a hacer reformas en Cuba. Claro. Y se lo pedían los Estados Unidos, inclusive el gobierno del Perú, del presidente Prado, pedía reformas. O sea, y ni siquiera lo que pedían era mucho. Aplicar en Cuba el estatus que le correspondía como provincia de España, porque en España en esa época había una democracia liberal, monarquía constitucional, igual que la de Inglaterra. Los españoles gozaban de libertad de prensa. Eso se le negaba a Cuba, siendo españoles los cubanos, siendo Cuba se le negaba a Puerto Rico y se le negaba a Filipinas. Entonces, ahora mismo vemos el señor de La Habana, el señor Díaz-Canel, también tiene la misma actitud de que no damos, no aceptamos, no reformamos, no cedemos. Es casi el mismo estilo, esa forma confrontacional que en aquella época terminó con la guerra que se llamó Guerra Hispanoamericana, y algunos historiadores como Ramiro Guerra, Julio Riverán, etcétera, dicen guerra cubano-hispanoamericana, porque hubo también participación del Ejército Libertador, que colaboró, la fuerza de Calixto García en Oriente, ayudaron a la toma de Santiago de Cuba, a la batalla de San Juan, que fue una batalla tremenda. Ahí estuve donde vino Churchill, por ejemplo, vino como corresponsal de guerra, eso, y estaba Teddy Roosevelt, que después sería presidente de los Estados Unidos. En la batalla fue el que trajo los Rough Riders. Sí, la participación de los Rough Riders era la caballería militar temible de Texas, que la trajeron para la guerra en Oriente, que inclusive en la batalla de San Juan, el fuerte de San Juan fue defendido por un militar español pundonoroso, no era un salvaje como Weyler, el general Vara del Rey. Resistió una bala de cañón, le arrancó las piernas. Sí. Y ese hombre resistió, metido dentro de un barril con acerrín, hasta que se desangró dirigiendo la batalla. O sea, murió, se le fue rendido honores a su muerte por el ejército norteamericano y por el ejército libertador de Cuba. Entonces ahora, eso que trae como consecuencia, los Estados Unidos designan un gobierno interventor. O sea, que se va a hacer cargo porque alguien Cuba estaba arrasada. Claro. No había nada, quemada completa. La mitad de la población era analfabeta. Había problemas de sanidad horribles, producto mucho de la guerra. La fiebre amarilla hacía estragos. Y el país viviendo una miseria. Todo, no había nada, no había ni que comer. Claro. Porque todo fue la guerra de arrasar, guerra arraso, que fue la que decretó Gómez contra España. Entonces, tienen que mandar un gobierno interventor, que vino primero el general Brooke, que estuvo muy poco tiempo, y después vino el general Leonardo Good, que era médico militar, pero general, y fue el que organizó ese gobierno, que duró durante 4 años, que se le imputa de que fue en presión que trató de impedir, lo cual después se probó que no era cierto. Lo primero que hizo Good en un país arrasado fue traer la inversión del capital norteamericano a Cuba, que había muchos norteamericanos dispuestos. Aparte, muchos norteamericanos que tenían negocios en Cuba tuvieron que irse con la guerra, regresaron. Después de perder millones de dólares. Volvieron a reiniciar la industria azucarera, todo eso entre el año 98 y el año 1900, en 2 años. Había capital español que se invirtió en Cuba, que invirtieron españoles que estaban ahí, que tenían guardados su dinero y lo volvieron. Había cubanos que vivían en Estados Unidos y en Francia, por ejemplo, Marta Abreu y su esposo. Y aquí se produce también algo, hay que tener cuidado con el tiempo, no nos quedan muchos minutos, la constituyente del 1. Ahí es la cosa. Mira, la esencia que hay que lo que indica, ¿no?, es que la intervención norteamericana en última instancia fue útil. En un país destruido, vino a ser lo que fue el plan Marshall para Europa después de la Guerra Mundial.
con la intervención se resolvió el problema de la sanidad en Cuba, se extinguió ya definitivamente, Claro. se aplicó el sistema antimosquito de Finlay y se extirpó la fiebre amarilla. La educación, los norteamericanos se encontraron que Cuba nada más que tenía 900 y pico de Esa fue escuelas una de las grandes primarias. obras de ese momento. Nombraron a Lacy Fry, un gran pedagogo Sí. de Harvard, creó la educación pública elemental. 3.700 escuelas en un año creadas. Los maestros, en la educación se basaba en historia de Cuba y lengua española. No se impuso el inglés en la escuela. No. Y la enseñanza se hacía de acuerdo a los intereses La cubanos. generosidad americana hay que destacarla. Se llevaron los maestros, inclusive una tía abuela mía, María Jorge, mi tía abuela, hermana de mi abuela, fue de las que vino. Los trajeron a Harvard y a Cambridge. Les dieron bachelors en educación y los trajeron después de vuelta a Cuba para que fundaran las escuelas nacionales. Mi tía abuela fue la directora de la escuela pública número 1 de Cárdenas, que se llamaba Lacy Fry. O sea, eran maestros cubanos, crearon. Y esos maestros a su vez le dieron el entrenamiento Claro. y crearon Y el impulso. y crearon las nuevas generaciones del magisterio cubano. Eso en la parte de la educación pública. Crearon tecnología. En Cuba, anterior a eso, la enseñanza era la cartilla. Ellos trajeron el método Repsamen de lectura, trajeron la enseñanza de la aritmética por el método de Wentworth. Porque hay una cosa que hay que decir, Nada. Félix. Una de las situaciones que más preocupa en el desastre cubano ahora, y ahí viene la sinonimia, el parecido, ¿no? O sea, Cuba es un país que se queda sin Todo tierra arrasada. sin alimentos. Wastelands. No, o sea, es tierra arrasada. Entonces hay que empezar por ese campo educacional. Hay que Es empezar. lo más en eso el general Good fue un fático y escogió la gente exacta. Para la educación primaria, a Lacy Fry, pedagogo americano, con el asesor nada menos que de Esteban Borrero Echevarría, escritor y pedagogo cubano y patriota cubano del 68. Sí. Para la educación media y superior, o sea, universidad y enseñanza, nada menos que Enrique José Barona, uno de los grandes filósofos del positivismo en el mundo, En ese profesor de la Universidad de La Habana, cubano camagüeyano, que llegó a ser inclusive vicepresidente de la República, creó los nuevos cursos, fue el que creó el nuevo plan Barona para modernizar. La Universidad de La Habana era una universidad escolástica, Barona la convirtió en una universidad técnica, progresista. El ferrocarril se desarrolló, los caminos vecinales, los soldados del Ejército Libertador fueron empleados en lo que se organizó en una guardia rural para cuidar el campo. Muchos de esos generales pasaron a ser generales de esa guardia, después serían miembros del Ejército Constitucional de Cuba. Muchos de ellos, todo el equipo técnico, la medicina prosperó, la sanidad. En Cuba se crearon acueductos, alcantarillados, todo eso. Por ejemplo, Santa Clara la hizo, Marta Abreu invirtió millones, una cubana millonaria, ella y su esposo Luis Romero. Hicieron Santa Clara una ciudad moderna y como esos muchos lugares de Cuba, mucho capital cubano se invirtió. ¿Por qué? Porque tenían el apoyo legal de la autoridad, porque Cuba se rigió entonces por la codificación norteamericana, las leyes de propiedad de los Estados Unidos que amparaban la propiedad privada. Y es otra cosa, gobierno honesto, no estaba con aquellas trabas y corrupciones coloniales. Poco a poco, en 4 años, se pudo llegar en el año 1901 a convocar una convención constituyente electa por el pueblo cubano, porque ya el interventor, el general Good, había designado previamente alcaldes de los pueblos y de las ciudades a cubanos que tuvieron después que ir a elecciones para ser electos. Claro. Se crearon los partidos políticos, que en este caso los dos candidatos, Estrada Palma y Mazó. Mazó renunció, Máximo Gómez apoyó a Estrada Palma, pero se eligió una constituyente. Se redactó la primera constitución de Cuba republicana, que fue la constitución de 1901, una constitución estrictamente presidencialista como la constitución norteamericana, y hecha por gente, entre otros, Manuel Sanguilí, Juan Alberto Gómez, José Antonio Cortina, Rafael Montoro. Había individuos
conservadores y liberales, o sea, una balanceada. Se creó la institucionalidad. El Tribunal Supremo se hizo de cubanos, la judicatura se cubrió con abogados cubanos, o sea, todo. Félix, y ahora que estamos ya en los últimos 3 minutos del programa, la situación en cierto sentido va a transitar o va a tener que transitar por esa misma problemática de una democracia liberal donde juegan los conservadores, los liberales, los distintos pensamientos. El juego libre, hay que tener en cuenta una cosa, porque en eso la nomenclatura, la palabra liberal ha sido adulterada. Claro. La palabra liberal en política tradicional, constitucional, es la que inventó Inglaterra y Francia. Hay un liberalismo conservador, el inglés, y hay un liberalismo que pudiéramos llamar más amplio que el de la Revolución Francesa. Pero los dos, empezando inclusive Napoleón, la gran victoria de Napoleón es el Código Napoleónico. ¿Qué cosa es? La defensa de la propiedad privada, la defensa del individuo frente al Estado. Igual que Inglaterra, todo liberalismo quiere decir eso. Estado débil y el individuo con todos los derechos, el Estado nada más está para proteger que el individuo pueda ejercer sus derechos. Estado gendarme, no Estado interventor. Eso fue el socialismo. Eso fue lo que se llevó a Cuba, el Estado liberal. Y lo curioso que tenemos... Y ahora estamos enfrentados a lo mismo. Es que estamos ante el mismo situación, la misma problema que se repitió durante el principio del siglo. Cuba estaba quemada por la guerra, claro, de Maicí hasta San Antonio. Pero ahora Cuba está quemada por el comunismo, que fue la marabunta, fue peor que la guerra, porque no solo destruyó literalmente lo que pudiéramos decir las estructuras materiales de Cuba, industria, comercio, no, destruyó la institucionalidad cubana y la moral. Félix, nos queda 2 minutos de programa. Hemos recorrido la guerra hispanoamericana, la constituyente, toda esa situación. Al final fue electo Estrada Palma en unas elecciones. Que nos hizo un país independiente. En estos 2 minutos, ¿qué esperamos? Bueno, ¿cuál es el próximo paso? Racionalmente, si se producen los hechos, vamos a seguir a Vico, el corse ricorse, la historia que se repite, la intervención de los Estados Unidos sería una de las soluciones más rápidas y poderosas para la reconstrucción del país. Porque tenemos que tener en cuenta, sí, es muy bonito todo el romanticismo, pero como decía Varona, ahora no necesitamos poetas, necesitamos ingenieros. Claro. Y desarrollo económico. Todo, que es lo que había. Claro. Y eso, hacia eso yo creo que nos encaminaremos y sobre todo al imperio de la democracia. Bueno, amigos de Cuba, las ideas democráticas volverán a imperar en Cuba, que es muy importante. Claro, Félix Cruz Álvarez, gracias por el programa. Hemos recorrido un paso básico sobre la historia de Cuba en el día de hoy, recordando el pasado y poniendo el presente frente a nosotros. Gracias al doctor Félix Cruz Álvarez, educador, y tengan ustedes un domingo feliz en manos de Dios, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.